el sorteo que se hizo, ¿ya? Y que tienen que tener listas sus exposiciones ya para no estar buscando, ya saben, 25 minutos es el tiempo por cada grupo. Organícense de una vez cómo van a exponer, para que todos tengan la oportunidad, que sea así bien dinámico, ¿ya? Y no haya ningún problema para después de la exposición de cada grupo, se pueda hacer un par de preguntas, ¿ya? Si es que hay preguntas, para hacerlo ahí, con cada grupo. Entonces, se va a hacer igual, ya, tal igual como se ha hecho el sorteo. No tengo ahorita a la mano, seguramente tú lo tienes ahí, Diego. Pues chequea eso ya, qué grupo expone primero, qué segundo, qué tercero, cuarto, para que no haya ningún inconveniente, ¿ok? ¿Listo, Diego? No te escucho. Sí, por eso, ya saben qué grupo organiza bien eso, ya, para ver qué grupo empieza primero, no lo tengo yo a la mano, ya, para que no haya ningún problema ese rato, tienen que tenerlo todo listo, ya. Ok, bueno chicos, a ver, se logra ver la imagen, ¿no? Ya, listo, entonces vamos a avanzar, ya son dos temas largos, ya, dos temas importantes, los dos últimos temas que tenemos antes de esta primera unidad, ya. Entonces, con la exposición de ustedes la siguiente semana se completa todo y en 2 semanas tenemos nuestro primer examen parcial. Bueno, a ver chicos, esta primera parte del tema de shock, seguramente ustedes lo han visto en alguna otra materia, porque no es solamente involucrar el tema quirúrgico, es más, el tema de shock se ve muchísimo en el ámbito de medicina interna, ¿ya? Entonces ustedes han debido ver con mucha frecuencia y mucha fluidez en sus cursos anteriores, ya, todo el manejo de shock. El tema de shock es un manejo muy amplio, que normalmente pues eso lo ve el médico intensivista, ¿no? A veces si no hay médico internista, ya, porque hay que hacer mucho manejo de medio interno, mucho manejo de algunas complicaciones no necesariamente dadas por el mismo agente causal, ¿ya? Entonces nosotros nos vamos a enfocar básicamente a lo que nos importa a nosotros en cirugía, no vamos a hablar de otro tipo de shock y de otras causas que no sean para el ámbito de cirugía. Básicamente en el ámbito quirúrgico nosotros vemos dos tipos de shock, ¿no? El shock séptico y el shock hipovolémico. Entonces, a eso nos vamos a enfocar, ¿ya? Es un tema de shock, es un tema muy amplio, muy grande, que se puede manejar en varias sesiones, como digo, con un manejo ya muy especializado por medicina intensiva, ¿ya? Entonces, hay que sacar lo más importante y ustedes obviamente buscar un poco más de información y recordar todo lo que han llevado acerca del manejo de shock en otros cursos, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente en cirugía con ese título, ese diagnóstico de shock, tenemos que estar muy alertas, ¿no? Muy atentos, parar las orejas para ver que el paciente pues, se tiene que manejar con todos los cuidados necesarios. Más, como ejemplo rápido, ¿no? Hay un paciente que llegó al hospital porque lo habían operado en un centro particular, ¿no? De una diverticulitis complicada, le hicieron una laparotomía, sigmoidectomía, colostomía, pero lo mandan porque la paciente seguía mal, ¿no? Entra en una insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal y hace un shock séptico cuando llega al hospital, ¿no? Se lo logra estabilizar de alguna forma, darle un manejo inicial, interconsulta a UCI y a medicina interna, pero igual la paciente estaba en mal estado general. Creo que como algunos de ustedes, los que han ido a la guardia en los últimos días, han podido ver, ¿no? La pacientita mayor y obesa que lastimosamente fallece el día sábado en la noche por un cuadro de shock del posoperatorio, ¿no? Entonces, a lo que voy para que entiendan el concepto es de que hay que ver a esos pacientes con mucho cuidado, ¿no es cierto? Con mucha dedicación, porque hay problemas que pueden acarrear demasiado graves el tema de manejar un paciente con shock, ¿ya? Entonces hay que manejarlos con mucho cuidado. El tema de shock es lo más grave que puede pasar, pero para que vaya a shock, como hemos visto en los cuadritos que les he mostrado en la clase de abdomen agudo, por ejemplo, la mayoría de los cuadros pueden terminar en un cuadro de shock, ¿no?
más obviamente la cabeza los cuadros inflamatorios, infecciosos, ¿no? Entonces, por eso que hay una secuencia, ¿no? Ahora, hay pacientes que pueden tener una evolución lenta hasta llegar a un estado de shock, o una evolución muy tórpida, agresiva, con un debut rápido de un shock, ¿no? Entonces, eso también hay que verlo, ¿no? De acuerdo al tipo de patología, al tipo de paciente, al tipo de germen que tenemos. Entonces, hay que pensar bien en este tipo de pacientes. Y entonces, obviamente, ya los libros, los textos y todos los artículos te hablan de esto, ¿no? Que la sepsis es la primera causa de muerte por infección, a pesar de todos los avances que ha ido dándose, ¿no? Incluido las vacunas, antibióticos, cuidados críticos y todo lo demás. Es así que, por ejemplo, hace 50 años, pues imagínense, cuando no teníamos las vacunas, no teníamos los antibióticos de amplio espectro, no teníamos una unidad de cuidados intensivos a la mano, pues había mucho paciente que fallecía, ¿no? Había mucho paciente que fallecía por esta causa, o incluso decían una causa oculta, causa fiebres de origen desconocido y todo eso que ustedes han visto también como tema en infectología, ¿no? Entonces, era complicado, ¿no? Luego ya con el transcurso del tiempo, pues ya ha habido mejoría, protocolos de manejo de infecciones extrahospitalarias, infecciones hospitalarias, manejo de antibióticos y demás. Entonces es un tema muy amplio y felizmente pues ahora ya la mortalidad no es tan alta, pero sigue siendo un cuadro muy importante en los hospitales. En nuestro medio también no está exento de eso. Por eso que en Estados Unidos más o menos 215,000 personas fallecen cada año a consecuencia de una sepsis o un shock séptico, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? No tomar a la ligera este tipo de pacientes, ¿no? Los últimos cursos, congresos te hablan de esto, ¿no? La resistencia a los antibióticos va a matar a más personas en el año 2050 que el cáncer mismo, ¿no? Es por la resistencia a antibióticos, el mal uso de antibióticos, ¿ya? El mal diagnóstico y el mal tratamiento que se puede dar en casos de infecciones, ¿no? O sea, si tú vas a tener una infección por hongos, dar antibióticos puede ser peor, o en casos virales también, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno va a dar, no es dar por dar, ¿no? El tema de medicamentos así, lanzar y listo, a ver cuál le pega, ¿no? No es así, hay que tener un poquito más de criterio. Entonces, básicamente lo que nosotros hemos visto y hasta ahora se maneja, pero bueno, hay algunos médicos, colegas, especialmente cirujanos, que no manejan estas definiciones, pero nos parece que es la más adecuada, la más correcta manejar y clasificar a tus pacientes de acuerdo a esto, ¿no? O sea, uno, ver que es un paciente que está en sepsis, que es lo inicial. Segundo, ver que un paciente tiene sepsis severa. Después puede progresar a un shock séptico y puede tener una falla multiorgánica. Entonces, eso es lo que normalmente puede pasar como secuencia, pero como les dije hace un rato, no necesariamente se tiene que cumplir en todos los casos, porque un paciente de una sepsis puede pasar de frente a un shock séptico o hacer una falla multiorgánica sin necesidad de que esté en shock el paciente, ¿ya? Entonces, eso también hay que verlo. O de un shock séptico va a empeorar el paciente, va a tener falla multiorgánica, o mejora del shock, ya no está en shock, va a sepsis. O sea, es bien dinámico esto, ¿ya? O sea, el cambio puede ser incluso en horas, en días. Entonces, hay que evaluar, reevaluar a nuestros pacientes cada vez que tengamos un cuadro similar a esto. Entonces, esto ya lo han visto, ¿no? Obviamente, la causa de la infección, la causa de sepsis, pues va de la mano, infección y SIRS, ¿no? Todo el sistema de respuesta inflamatoria, que ya lo saben, la fisiopatología no les voy a volver a recalcar, pero obviamente ver cuáles son los cuadros más infecciosos probables para nuestro medio, pues los cuadros bacterianos, los cuadros con parasitosis, con hongos, virus y demás, y a la cabeza para nosotros en el ámbito de cirugía, pues tenemos los cuadros inflamatorios más frecuentes, apendicitis, colecistitis, traumas, quemaduras graves, isquemias intestinales que te van a dar sepsis como título primordial y título inicial. Entonces, la definición de sepsis es una afección potencialmente mortal que se produce cuando la respuesta del cuerpo a una infección ataca a sus propios tejidos y órganos. O sea, aparte del agente causal externo, ¿no? El agente agresor, ¿no? Que viene hacia un huésped, pues no solamente el cuerpo trata de defenderse, sino trata de dar algo más, ¿no? Un tema un poquito más agresivo, más exagerado, pero que también puede
intentar, ¿no?, destruir el germen agresor, pero también los órganos y los tejidos propios del mismo paciente. Y obviamente va a depender del estado inmunológico que tenga, de la respuesta al agresor, del estado general del paciente, si es un paciente sano, si es un paciente deprimido, si es un paciente desnutrido, si es un paciente multioperado, también todo eso va a afectar en el cuadro general del paciente. La definición molecular de sepsis es que estas moléculas derivan del huésped y productos extraños de la infección convergen sobre los mecanismos moleculares que producen una activación desequilibrada de la inmunidad innata. O sea, ya hay algo más exagerado de lo que normalmente tenemos como defensas propias. Entonces, en sepsis tú puedes tener muchas causas de sepsis. Hay cuadros enormes en los cuales te van a decir, ya, para sepsis tienes que tener, ¿no?, sospecha, ¿no?, de una infección documentada y alguno de los parámetros que puedes encontrar. Entonces tú dices, voy a encontrarme, por ejemplo, con un cultivo positivo de catéter, o un cultivo de secreción, un cultivo de orina, un cultivo de sangre y alguna sintomatología más agregada para que te dé sepsis. En general tenemos parámetros generales, parámetros inflamatorios, hemodinámicos, de disfunción orgánica y de perfusión tisular en general. ¿Ya? Dentro de los parámetros generales tenemos fiebre, obviamente, en paciente con temperatura alta, y la hipotermia también, que normalmente te da un mal pronóstico cuando tu paciente debuta con una hipotermia, que tengas taquicardia, que tengas taquipnea, alteración del estado mental, un edema importante o una hiperglicemia. En cuanto a los parámetros inflamatorios, esto puede ser muy relativo y muy variado. Ya, como les indico a los chicos, el tema de tener un hemograma alterado en un caso, para nosotros en cirugía, al menos yo, no lo considero muy relevante, ya, a no ser que sea un cuadro sí importante de una sepsis severa, un shock. Ahí sí le pongo más importancia al resultado del hemograma, porque en general eso no va a definir tu conducta ni no va a definir tu diagnóstico, es algo complementario y algo pues que tenemos que tenerlo para que tengamos ya un estudio completo de nuestros pacientes. Pero las guías te hablan de que hay que tener obviamente números, ¿no? Los números son importantes también. Entonces, tener leucocitosis más de 12.000, leucopenia también, que es un pronóstico malo de debut en pacientes, ya, que tengas menos de 4.000, ya, después, o que tengas una PCR muy alta, una procalcitonina también muy alta. En cuanto a los parámetros hemodinámicos, obviamente que el paciente esté, pues, hipotenso, ¿no? Que tenga una PAN muy baja, ya, o obviamente que esté en estado de shock, que tengas una saturación venosa baja también, alta, más de 70, y un índice cardíaco también elevado. En cuanto a los parámetros de disfunción orgánica, esto es lo que se llama la falla de órgano, ¿ya? Entonces, este parámetro de disfunción orgánica es importante para nosotros en todas las patologías que vamos a ver desde la segunda unidad para adelante. O sea, en todos los órganos específicos que vamos a ver, vamos a manejar algunos tipos de patologías. Por ejemplo, en una perforación duodenal, o por ejemplo, una apendicitis, ¿ya? Entonces, tú puedes tener alteración de estos parámetros que te van a dar falla de órgano. Y eso es un mal pronóstico. O sea, ya cuando un paciente tiene falla de órgano, ya significa de que está empeorando o tiene un cuadro severo, importante, ¿ya? Entonces, eso tienen que empezar a recordar desde ahora. Entonces, tienes varios parámetros. En general tenemos 7, a veces algunos le consideran uno más, pero puede ser, obviamente, que tengas un PAFI bajo, menos de 300, que tengas un problema de oliguria o una creatinina alta en la parte renal, ¿ya? Alteración de la coagulación con un TP muy alto, ¿ya? Que tengas un hilio persistente, que tengas plaquetopenia menos de 100.000, bilirrubinas altas más de 4, y ahí le agregamos algunos trastornos del sensorio y hemorragia digestiva alta o baja. ¿Ya? Entonces, todo eso va de mano a una disfunción de órganos importante para todas nuestras patologías que podemos tener. Y en los parámetros de perfusión tisular, que es un dato que sí yo lo considero muy importante, es ver el tema del lactato, ¿no? Cuando tú tienes un paciente con un lactato muy alto, más de 3, 4, definitivamente el paciente no está bien. O sea, no hay forma de que tengas un cuadro leve con un lactato de 4, 5. El paciente está mal, ¿no? El paciente está entrando en una sepsis grave o un shock, ya hay sufrimiento intestinal y demás. Entonces, hay que verlo con mucho más detalle estos pacientes, ¿ok? De estos, lo más importante
¿ya? Para nosotros en cirugía son básicamente estos 5, ¿ya? Que tengas fiebre, que tengas taquicardia, que tengas leucocitosis, que tengas plaquetopenia o que tengas hiperlactatemia. Todos esos 5 que tenga un paciente, en tu paciente, te va a dar un pronóstico probablemente muy malo. Entonces hay que manejar con mucho más sutileza de repente tus pacientes. Entonces ya como completar estos conceptos, ¿no? Tenemos lo que significa sepsis severa, que es una sepsis agregada de fallo de órgano transitorio. Hay una alteración de lo que estamos viendo, pero de manera transitoria. Ahora, ¿qué significa transitorio? Para alguien puede decir transitoria va a ser que tenga 1 hora que no esté orinando, que tenga, digamos, un hemograma alterado con plaquetas bajas ahora y en 6 horas se normalice. Entonces, ¿qué significa? En general te habla de menos de 48 horas. O sea, en 48 horas técnicamente un paciente tendría que ya normalizar eso para que no pase a la severidad, ¿ya? En cuanto al shock séptico, seguimos sepsis con hipotensión sostenida, esa es la definición, que no va a responder inicialmente a fluidos. El shock séptico refractario es que luego de 1 hora no responde a la administración de fluidos ni fármacos inotrópicos. O sea, le estás dando noradrenalina, le estás dando vasopresina, le estás dando dopamina, dobutamina, cualquier fármaco de este tipo, no responde ya a un shock refractario. Y la falla multiorgánica es más de dos o más sistemas alterados, es lo que estamos viendo. Es la falla de órgano que estoy presentándoles ahorita, o sea, que tengas 2 o más alteraciones y ya va a ser una falla multiorgánica. Entonces, repitiendo lo mismo, falla renal, más de 2, falla respiratoria, PAM menos de 300, cardiovascular, que tengas una PAM menos de 60 o uso de inotrópicos, hematológico, plaquetas menos de 100, hepático, bilirrubinas más de 2, ya tengas neurológico, alteración de la conciencia, y gastroenterológico, hemorragia digestiva. El shock séptico, ya progresando, es una sepsis obviamente grave, con una alteración de ¿qué? Que tengas la presión arterial media menos de 60, ya, o menos de 80 si es hipertenso, a pesar de una buena reanimación. Y el mantenimiento de la PAM idealmente tiene que ser más de 60, ¿no es cierto? Es lo que nosotros queremos. Si es que vas a usar dopamina, si vas a usar noradrenalina, ¿ya? Entonces ya con los volúmenes y las dosis ya estandarizadas, aún así persistente, va a seguir el paciente en shock. Entonces la etiología de este shock, pues tenemos obviamente los más frecuentes causas infecciosas. Para nosotros el punto de partida abdominal es importantísimo, casi un 50% de los pacientes. Parte pulmonar entre 30 a 40%, después ya más bajo, tejidos blandos 8 a 10%, parte renal 7 a 10% y en otros 5%. Las bacterias a la cabeza, pues tenemos las gram negativas, después gram positivas, después hongos, ¿ya? Y después, pues ya cuando tienes sobreinfecciones, pacientes que están en UCI, tienes que ver sobreinfección de catéter, flebitis, infecciones urinarias, neumonías intrahospitalarias y demás causas. En este caso, los gérmenes más frecuentes, pues a la cabeza el E. coli, Staphylococcus aureus, neumonía y epidermitis. Tenemos muchas causas de pacientes que pueden hacer sepsis. Acá, por ejemplo, tenemos un paciente del hospital que entró con una úlcera glútea y una úlcera sacra de 3.º, 4.º grado, ¿no? Que había hecho una infección generalizada por una infección, una sepsis a punto de partida a partes blandas, que es como un paciente que el día sábado nos tocó en el hospital, un paciente obeso, diabético, que tenía igual algo parecido, ¿no? Tenía un absceso acá interglúteo, pero ya estaba haciendo edema escrotal y estaba haciendo sepsis y había riesgo de que el paciente forme una gangrena de Fournier, ¿no? Entonces, es algo grave, de algo tan sencillo para un pequeño drenaje de partes blandas, ¿no? En esa zona, pues puede pasar algo bien complicado. Otra causa acá, por ejemplo, otro paciente que ven está intubado, los pacientes estaban en el shock trauma, tenía un absceso cervical que empezó a descender, ¿no? Hacia la parte media y hacia el hombro, y te hizo un absceso de partes blandas, entró al medio, hizo una mediastinitis, tenía un absceso cervical importante, se le hizo drenajes y demás, complicado, el paciente en un shock séptico también. Entonces, ya la fisiopatología va a ser rápidamente lo que les voy a hablar. Acá tenemos obviamente una respuesta del hospedero ante la invasión, injuria de preservar la integridad.
La sepsis va a iniciar por toxinas liberadas desde el organismo o asociadas a este. Las endotoxinas se originan de la pared celular, obviamente. Los macrófagos y el grupo de elementos humorales, que son las citocinas, proveen de cimientos para una cadena de eventos que van a producir la sepsis, ¿no? Entonces, la fisiopatología ya la saben ustedes, la fase 1, fase 2, fase 3, la respuesta local, respuesta paracrina, alteración de la homeostasis, todas las CIRS y alteración de todos los órganos que podemos tener en cualquier paciente, y van a ir a síndrome de disfunción multiorgánica o síndrome de falla multiorgánica. ¿Ok? En cuanto a los eventos principales, ¿no? Para nosotros podemos tener muchas alteraciones que pueden desencadenar incluso una muerte celular. Entonces, hay pacientes que tienen disfunción del sistema nervioso central, hay daño tisular directo, hipoperfusión, obviamente hay frialdad distal, hipovolemia, ¿no? Los pacientes están con presión baja, están taquicárdicos, metabolismo anaeróbico más acelerado, mayor formación de lactato, fosfatos inorgánicos, mayor liberación de radicales libres, y se agota la fuente de energía, el ATP, por eso hay muerte celular, muerte tisular posteriormente. Y inflamación sistémica y todo lo que estamos conversando. Entonces, la disminución crítica de la volemia, ¿ya? Se produce por una alteración grave de uno de los 3 elementos fundamentales en el sistema. Nosotros tenemos contenido, continente y la bomba, ¿no? Ante la deficiencia de alguno de estos factores se puede ver cualquier tipo de shock. Esto lo vamos a pasar y nombrar rápidamente. O sea, si tienes falla de alguno de estos 3, puedes tener algún tipo de shock de los que existen en nuestro medio. Entonces, tenemos alteración del continente, tenemos el shock hipovolémico, alteración también del continente, pero en los vasos sanguíneos y resistencia vascular, tenemos el shock distributivo, que son varios tipos de shock, y alteración de bomba, tenemos el shock cardiogénico y el shock obstructivo. Dentro del shock distributivo tenemos el shock séptico, el tóxico, el neurogénico y el anafiláctico, que no vamos a hablar ninguno de estos, exceptuando el primero en este caso, ¿no? Porque tienen otra forma de presentación. Ahora, tampoco no nos vamos a quedar exentos si nos toca pues un paciente que tú estás en preoperatorio, le colocas una ceftriaxona, te hace un rash, te hace un shock anafiláctico, te hace una urticaria, entonces tienes que saber cómo actuar, ¿no? Entonces también tenemos que estar alertas ante eso. Pero en general, miren el cuadrito que todos lo ven en los libros, ves esto, ¿no? Que tienes un shock hipovolémico, tienes que tú manejar, obviamente, el tema de PVC, gasto cardíaco, resistencia vascular periférica, saturación venosa de oxígeno, para ver cómo está yendo tu paciente o cómo está debutando tu paciente en el shock. Entonces, si tienes un paciente con shock hipovolémico, normalmente la PVC es baja, el gasto cardíaco bajo y la resistencia alta. En el cardiogénico tienes PVC alta, gasto bajo y la resistencia alta. En el shock obstructivo, la PVC es alta, gasto cardíaco bajo y la resistencia alta. En la parte del shock séptico, la parte inicial, que es el hiperdinamico, tienes una PVC casi normal y el gasto cardíaco está alto y la resistencia está baja. Y en fases un poquito más tardías, que es hipodinámico, el PVC está normal o con tendencia a bajar, el gasto cardíaco también está bajo. En el neurogénico tienes un PVC bajo, gasto cardíaco bajo y la resistencia baja. Y en el anafiláctico todo más bajo, PVC, gasto cardíaco y resistencia mucho más baja. ¿Ya? Acá tenemos, por ejemplo, otro ejemplo de un paciente del hospital. Si ven acá, esta es una endoscopía, ¿no? Acá se ve una úlcera gástrica sangrante. Este es el vaso, miren cómo está disparando. Entonces, este paciente nos avisa a nosotros en la guardia, ¿no? Que está con una hemorragia digestiva, está sangrando el paciente, ha intentado cauterizar, ha intentado poner, pero el sangrado era muy importante, muy evidente, entonces con transfusión de sangre y todo, ¿no? El paciente entra en shock hipovolémico. Entra a sala, nosotros lo operamos, encontramos una úlcera gástrica en la cara posterior, ¿no? Entonces paramos el sangrado, colocamos unos puntos transfixiantes en 2 planos y cerramos el estómago, ¿no? Y con eso, paciente tranquilo, dejamos una sonda nasogástrica y el paciente logra recuperarse del shock hipovolémico. Entonces, acá tenemos también las barreras, lo que es la defensa antiinfección, que también ustedes lo conocen muy bien. Tenemos 3 tipos, ¿no? Las barreras físicas, que es básicamente la piel, ¿ya? De acuerdo a la consistencia de la piel es importante que tengas pacientes, por ejemplo, con lesiones con psoriasis, que tengas con heridas infectadas, el abdomen abierto y demás. Entonces, va a hacer que esta barrera no cumpla su función de manera adecuada. Luego tienes las defensas celulares, ¿ya? Obviamente los linfocitos, los polimorfonucleares, macrófagos y todo.
Y las defensas químicas, pues todos los mediadores de la cascada de coagulación, los factores de complemento y todo lo que ustedes ya han visto. En cuanto a la clínica, entonces un paciente con sepsis o shock puede tener una clínica muy inespecífica, ¿ya? Sobre todo en quién, en pacientes ancianos, pacientes trasplantados o en pacientes inmunosuprimidos, pues en general, ¿no? VIH y todo. Entonces, estos pacientes pueden tener una sepsis, un shock importante ya de base y no pueden, de repente, no debutan como lo que uno espera o no lo ves como uno espera y ya recién llega cuando el cuadro ya es algo más complicado y hasta a veces no recuperable. En general puedes tener pacientes, como hemos dicho, con fiebre, hipotermia, que hemos dicho que es mal pronóstico, taquicardia, taquipnea, hipotensión, alteración de la conciencia, leucocitosis, neutropenia también te da mal pronóstico, anemia, trombocitopenia, CID, también mal pronóstico, HDA, HDV, iliodinámico, adinámico, ictericia o hipoglicemia. O sea, tú puedes tener clínica un paciente con shock, puede tener 1, puede tener 2, puede tener 10 signos y síntomas que tú puedas ver en estos pacientes, más que 2 signos, ¿no es cierto? Entonces hay que tener un poquito de cuidado en estos pacientes, son pacientes mucho más delicados. ¿Sí? En cuanto a los diagnósticos, obviamente tenemos que tener una anamnesis clara, una historia clínica bien establecida y detallada, un examen físico completo, ya, bien evaluado a los pacientes, que tengamos los cultivos positivos, ¿no? Eso ya te va a dar el diagnóstico prácticamente definitivo del germen que está causando esto. En cuanto a los exámenes de laboratorio, los que tengamos que pedir son los necesarios, y estudios de imágenes también los que tengamos, ¿no? O sea, si tú tienes que pedir ecografías seguidas, si tú vas a pedir estudios varitados, si tú vas a pedir tomografías, si tú vas a pedir resonancias, lo que tú necesites, tienes que hacerlo en estos pacientes. Entonces, normalmente te dicen que tienes que tener 2 hemocultivos. Un hemocultivo en 2 tomas, idealmente en fiebre, para tener un diagnóstico más certero, ¿no? Entonces, un hemocultivo central, y de repente si tienes una línea arterial o un catéter también, entonces eso nos ayuda bastante para hacer un diagnóstico. El tema es el tiempo, ¿no? O sea, nosotros no podemos esperar a que salga el resultado de un cultivo, que normalmente sale a veces 3, 5 días, y no hacer nada. Tenemos que empezar tratamientos y ya tenemos la sospecha de que el paciente está con sepsis. La PCR, que es la proteína de fase aguda liberada en el hígado, normalmente en una reacción inflamatoria vas a tener algo importante cuando tienes de acuerdo a los parámetros de cada laboratorio, ¿no? Hay laboratorios que te hablan de un parámetro normal hasta 0,2, hasta 5, hasta 10 en algunos laboratorios. Cuando tienes un PCR muy alta, también ya es un indicativo de mal pronóstico. La procalcitonina también, que es un péptido producido en la glándula tiroides, normalmente es menos de 0,1, y en pacientes que tengas más de 10, normalmente ya va a dar un pronóstico malo. Y el lactato hemos dicho que siempre tiene que ser menos de 1, ¿no? A 2 se puede tolerar, pero menos de 1 es lo ideal. Cuando tengas más de 2, 3, 4, ya es un problema de una sepsis importante. Entonces, en la UCI se usa esto, por ejemplo, mucho, que es scores, hay muchos scores, que es la puntuación SOFA, ¿no? Para ver la secuencia de falla de órgano, ¿no? Entonces es importante recordar y ver qué parámetros nos va a causar, nos va a dar. Acá tenemos un score que te va a dar un puntaje del 0 al 4, ¿ya? Entonces se va a manejar, ¿qué cosa? 6 parámetros importantes. Lo primero es el PAFI, ¿ya? Después tienes el tema de las plaquetas, el tema de bilirrubinas, el tema de la parte cardiovascular, el tema del sistema nervioso central y la parte renal, ¿no? Entonces tenemos 6 parámetros. Entonces van a ir con sus números respectivos. Entonces, por ejemplo, tenemos un paciente que tiene, por ejemplo, un PAFI de 250. Ya, listo. Tienes acá un puntaje de 2. Que tengas plaquetas menos de 30.000, que tienes un puntaje de 3, que haría 5. Que tengas unas bilirrubinas de 1.5, tendrías un punto más, que tendría 6. Que el paciente, aún así, digamos, su presión esté estable, ¿ya? 0. Que esté con un estado de coma de Glasgow de 14, tienes un punto más. Y tienes una creatinina, digamos, ahí sí alterada, en 5. Entonces acá tienes un parámetro de 10 puntos, por ejemplo, en este paciente, y ya te hace dar un cuadro severo. Entonces, normalmente estos scores son dinámicos. Se puede hacer un score una vez al día, 2 veces al día,
dependiendo del paciente cómo se maneja. Esto se maneja bastante en la unidad de cuidados intensivos, ¿ya? Entonces, el shock hemos dicho que es un estado de hipoperfusión tisular, ese es el nombre general, digamos, el título importante de lo que vemos, ¿no? Es un estado de hipoperfusión tisular que no va a mejorar con la hidratación o la reanimación inicial. Entonces, ¿qué significa? Para nosotros, en cirugía, los dos tipos de shock que hemos dicho importantes, el shock hipovolémico casi va a ir de la mano con un paciente que esté en trauma, o pensar que el paciente ha sufrido un trauma, ¿no? Para ver que esté sangrando en alguna parte, o el shock hemorrágico también lo llaman algunos. Acá normalmente hay un aporte inadecuado de oxígeno, hay un desbalance inicial en lo que el paciente necesite, lo que tú le estás dando, y hay alteración celular, tisular y de órgano y sistemas. En el tema del shock, normalmente se lo ve así, ¿no? Es como una imagen de un iceberg en la cual solamente nosotros vemos la punta. Entonces, en la punta del iceberg, ¿qué cosa es lo que vemos? El paciente está hipotenso, ¿no? Que tiene taquicardia, que tiene hipoperfusión, hay que pasarle cristaloides, hay que pasarle coloides, hay que pasarle sangre y el paciente probablemente necesite cirugía. Hasta ahí es lo que nosotros manejamos. Pero es algo mucho más extenso, mucho más grande el manejo del shock. Hay que hablar de cosas muy importantes, de tomografía, de tomoelastografía, del Rotem, de uso de vasopresores, el uso de ácido tranexánico, que es algo que algunos incluso no le dan un poco de importancia. El último curso que hubo hace un par de días, nomás acerca de paciente con trauma, y hablando de shock en general también, te hablaba de que el ácido tranexánico podías dar una dosis de 1 gramo en ese momento, que esté sangrando, que esté en shock. A los 10 minutos le puedes volver a repetir una dosis y después darle cada 8 horas. O sea, no lo usa en eso, en nuestro medio no se usa mucho eso. ¿Ya? La resucitación hipotensiva, ver marcadores, protocolo de politransfusión masiva, ¿ya? Entonces todo esto, el uso de torniquetes, hay muchas cosas que abarca el tema de shock. Entonces las manifestaciones, estamos hablando de un shock hipovolémico, estamos hablando que puede haber un trauma. Normalmente el paciente pues, puede tener palidez, puede tener cianosis distal, puede estar sudoroso, puede estar con la piel fría, normalmente tienen alteración del estado de la conciencia o algunos están con agitación psicomotriz. Y el debut o el signo más importante para nosotros pensar que el paciente está sangrando es que hay taquicardia. O sea, si el paciente está taquicárdico y ves que ha tenido un antecedente de algún trauma, o sea, no, hasta que no se demuestre lo contrario, el paciente está sangrado, ¿ya? Que haya taquipnea, que haya hipotensión también, bajo gasto urinario y demás manifestaciones. Estas manifestaciones del trauma, ¿no? Se va a clasificar de acuerdo al grado de shock que tú tengas. Estamos hablando de shock hipovolémico. Acá tú tienes hasta 4 grados. Hemos dicho en la clase anterior, normalmente cuando pierde el cuerpo hasta el 15% del gasto cardíaco de nosotros, no hay manifestaciones importantes. Difícil de que tengas un sangrado, pues, menos del 10% del gasto cardíaco y tu paciente, pues, esté mal. Normalmente es algo muy compensado, no puede taquicardia, no haber hipotensión, el paciente está tranquilo. De los 4 grados se hablan de esto, ¿no? Entonces, el grado 1 tienes una pérdida más o menos del 15% del gasto cardíaco. Acá la frecuencia cardíaca está normal, la presión está normal, la frecuencia respiratoria de repente algo elevada, y el paciente sí con un grado de ansiedad y preocupación nada más. En el grado 2 ya hay una pérdida del 15 al 30% del gasto cardíaco. La frecuencia cardíaca ya se hace más alta, 100-120, sin exagerar, la presión pero sigue normal, la frecuencia respiratoria aumenta y acá el paciente ya está más ansioso, ¿ya? En el grado 3 hay una pérdida de más o menos 1.500 a 2.000 ml de sangre, la frecuencia cardíaca aumenta hasta 120-140 y ya casi la presión empieza a bajar, ¿no? Y la frecuencia respiratoria es mucho más alta, el paciente ya está letargado, está confundido. Y en el grado 4 tienes más de pérdida del 40%, la frecuencia cardíaca está muy alta, con pulso filiforme en algunos casos, la presión arterial muy baja, con ya estado pues ya de hipotensión sostenida, frecuencia respiratoria alta o muy baja porque el paciente ya no tiene ni fuerzas para poder ventilar y el paciente está letárgico, nubilado, está en estados de coma. Algo importante que nosotros usamos en emergencia es esto, el índice de shock. Entonces acá tú rápidamente puedes ver, o sea, tú calculas cuánto está su frecuencia cardíaca, cuánto está su presión arterial sistólica
y tú puedes ya ver inicialmente si tu paciente está en shock o no. Si este índice de shock es más de 1, significa que tu paciente ya está empezando a tener alteración hemodinámica, ¿ya? O tiene una frecuencia cardíaca, digamos, de 110 y tu presión arterial sistólica está a 95, ya, entonces ya hay algo ahí importante, así sin necesidad de hacer algún examen, evaluación, nada, o sea, con ese parámetro, con ese índice rapidísimo, tú puedes ya ver que tu paciente esté yendo a la estabilidad o esté inestable. Es un marcador muy sensible, se usa en los triajes cuando hay mucho paciente, en accidentes masivos y demás. No necesitas un monitor especializado, pero hay que ser dinámico y hay que ir controlando de manera constante. Entonces, ¿qué más tenemos acá? Vemos que en lo que es el shock, pues hay alteración celular inicialmente, alteración tisular y luego alteración de órgano. Hay baja de oxígeno, aumento de las catecolaminas, hay aumento de la permeabilidad microvascular, hay hipoperfusión, hay baja de ATP, hay una respuesta ya sobreagregada simpático-adrenal y puede haber acidosis, coagulopatía, hipotermia, lo que hemos dicho, la tríada de la muerte, para una falla muerte orgánica o una muerte del paciente. Ahora, tenemos causas de shock oculto. Entonces, por ejemplo, no sabes de dónde está sangrando, qué está pasando con el paciente. Acá tenemos que ver que la incidencia de pacientes críticamente enfermos en ausencia de signos de shock, ¿no? Entonces, tienes, por ejemplo, un lactato muy alto y tu paciente aparentemente no está shock, no está chocado, pero sí hay algo oculto que tú tienes que tratar de investigar. Entonces, acá es importante ver la relación del lactato con el exceso de base, que tenemos que verlo eso en el AGA, sacar un AGA con electrolitos o en un AGA, ¿no? Para nosotros ver cómo está yendo nuestros pacientes. Hay que ver que no sea sangre venosa, eso es importante, y ver obviamente que el exceso de base no sea mayor que el lactato, ¿ya? ¿Qué tenemos? Por ejemplo, acá tenemos la categoría para ver un estado de shock, también puede ser normal, leve, moderado, severo. Normal, si tienes un exceso de base de 2 a menos 2, y el lactato menos de 2. Leve, un shock leve, exceso de base de menos 3 a menos 5, o un lactato de 2 a 2.4. Moderado, que tienes un exceso de base de menos 6 a menos 9, y el lactato de 2.5 a 3.9. Y un shock severo, cuando tienes un exceso de base menos de menos 10 y un lactato más de 4. O sea, si se dan cuenta, son números no muy altos, ¿no? O sea, no hay mucha diferencia, ¿no? Entre grado y grado. O sea, hay que ser bien sutil, hacer una buena muestra, un buen monitoreo, una buena evaluación de nuestros pacientes para ver que esté entrando a un grado de shock leve, que puede ser algo, digamos, mejor tolerado en nuestros pacientes, a que tengas pues, un debut con un shock severo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con los números que manejamos. Hay muchas tecnologías, para ver el índice de reserva compensatorio, hay monitores, ya hay microscopía de campo oscuro, oxigenación muscular y demás para que tú veas el paciente que esté entrando a shock. Entonces acá es importante la prevención, la fase prehospitalaria, y en la fase hospitalaria, cuando ya tienes un paciente, obviamente tienes que hacer una resucitación de los daños del paciente, prevenir y corregir la hipotermia, hemos dicho también, ¿ya? El control expedito de la hemorragia también, o sea, si ves a un paciente que está sangrando, un sangrado extremo, tienes que controlarlo. Administración normal y racional de cristaloides para evitar una hipotensión permisiva, y aplicación de protocolos de transfusión masiva, que eso lo vamos a ver en un ratito así rápidamente, porque eso dependiendo obviamente del grado de trauma que tenga el paciente. Hay que evitar retrasos en toma de decisiones, utilizar esfuerzos o estudios complementarios como tomografía especializada, marcadores importantes de coagulación, de sangrado y demás. Hay que administrar medicamentos adyuvantes si fuese necesario en este caso. Y el protocolo de transfusión masiva, pues me dice, más de 10 unidades de concentrado globular en 24 horas. La última charla que tuvimos te hablaba más de 8. O sea, que un paciente que esté sangrando, le estés pasando 3 unidades de inmediato, ni bien llegue el paciente con diagnóstico de un shock hipovolémico severo, o que ya le hayas pasado más de 8 unidades en 24 horas, tiene que entrar a un protocolo de transfusión masiva. Entonces te habla de usar 6 plasmas frescos congelados, 6 plaquetas, 6 crioprecipitados, 6 concentraciones de glóbulos rojos
y 10 precipitados, 10 crioprecipitados. ¿Ya? Eso es el manejo de transfusión. Puedes tener relaciones altas o bajas. Altas es 1-1-1 y lo que es alta es 2-1 o 4-1. O sea, un plasma fresco por un paquete globular y uno de plaquetas por un paquete globular, por dos de paquetes globulares, ¿no? Entonces, hay que tener un poquito de cuidado de acuerdo a los pacientes. Ahora, otra cosa importante y nueva también que se maneja es esto, el REBO, que es la resucitación endovascular con oclusión balón por la arteria aorta, ¿ya? Entonces, incluso en lo que hemos estado viendo en el manejo del politraumatizado, te hablan, incluso, hemos dicho, no sé, tiene que ser el ACVDE, ¿ya? Entonces, en esto lo que le incluyen es el AACVDE. Es el A, lo que hemos visto, y la segunda A te habla de esto, de un acceso arterial, o sea, que tú tengas que tener un acceso arterial para ver si tu paciente va a requerir algún tipo de procedimiento como este. Entonces, esto obviamente es algo nuevo, ¿ya? Algo que está en discusión, que algunos no tienen acceso para eso. Normalmente este REBO se usa bastante en lo que es el trauma torácico y trauma tóraco-abdominal alto, ¿ya? Entonces acá ves cuando tienes una hemorragia no compresible, el paciente está en extremo, o sea que no te va a soportar una cirugía, no tienes mucho tiempo para meterlo a sala, puedes hacer eso, o sea, es un abordaje arterial y colocas un balón oclusivo, ¿no? Entonces, normalmente puedes tener un abordaje femoral, hay que entrenarse para hacer esto y ver que el tiempo, porque tú tienes que calcular cuánto tiempo me va a tomar hacer una toracotomía, la paratomía resucitativa, o colocar pues un balón por vía REBOA, probablemente en algunos casos te va a demorar un poquito más o un poco menos, de acuerdo a la experiencia que se tenga. Hay que evitar esto, ¿no? Que tenemos un vaso pues y se suelte, porque hay un sangrado importante, ahí nos puede complicar en cualquier acto quirúrgico. Y lo último, las últimas diapositivas sí que nos faltan, es ver lo que es el manejo de la guía internacional para manejo de sepsis y shock séptico. Eso ustedes lo pueden buscar. Hay una guía del 2017, ya, que es la que más o menos se maneja, lo que manejamos nosotros. Hay otra del 2019, que no la tengo ahora, pero no hay muchas modificaciones. Entonces acá te da una actualización de recomendación para el manejo de sepsis y shock séptico, campaña para la sobrevivencia en la sepsis. Entonces acá te habla de todo lo que tú tienes que hacer cuando haces un diagnóstico de un paciente con sepsis. Desde la A hasta la O, si no me equivoco, cada letra tiene un inicio, tiene una forma de manejo. Entonces acá tenemos que tener que es el A. Miren, para el tratamiento empezamos con la A, que significa lo más importante es la resucitación inicial de los pacientes. ¿Ya? Entonces, normalmente tú manejas y das un volumen de 30 ml por kilo, ¿ya? De líquidos cristaloides endovenosos en las primeras 3 horas a los pacientes para resucitar, ¿ya? Ahora, eso hemos dicho, va a ser variado en dos causas, en pacientes que tienen una hemintestinal o que tienen una pancreatitis, tiene que dar probablemente un manejo más agresivo inicial, no del total, de 24 horas que estamos hablando. Hay que hacer una reevaluación del estado hemodinámico, ya, si el examen clínico no conduce a un diagnóstico, se hace mayor evaluación hemodinámica, se ve la función cardíaca para ver qué tipo de shock tenemos, el índice de shock. Acá se requiere una PAM siempre más de 65 y guiar la reanimación para normalizar el lactato. Esa es la parte A de la resucitación inicial. Entonces tenemos que ver y medir la PVC. Normalmente con shock, todo paciente con shock tiene que tener un catéter venoso central, ¿cierto? ¿No? Ver los tipos de abordajes, cómo se coloca, eso es algo totalmente diferente para nuestra materia. Tiene que hacer una regla de 5-2. Entonces, ¿qué significa? Si tu PVC es de menos de 8, tienes que empezar a dar la infusión de 200 cc de cristaloides en 10 minutos. Si tienes entre 8 y 14, tienes que dar 100 cc cada 10 minutos. Si tienes más de 14, solamente 50 cc cada 10 minutos. Y si la variación, de acuerdo a esta PVC, es menos de 2, no varía, tienes que continuar con el mismo volumen de infusión. Si tienes de 2 a 5, hay que esperar unos 10 minutos y volver a reevaluar. Y si tienes más de 5 que la PVC ya subió, ya no haces ese manejo de resucitación. Luego seguimos, la B. ¿Qué cosa es el cribado de sepsis y mejoramiento del rendimiento? Obviamente acá que te habla de que tengas que tener todo un equipo listo, capacitado, un equipo multidisciplinario para el manejo de este tipo de pacientes. Que los pacientes y los hospitales y los centros tengan programas de detección de sepsis para pacientes de alto riesgo.
sería importantísimo. El C, de un diagnóstico oportuno. Hemos dicho, tener 2 cultivos de diferentes accesos sería lo mejor, ¿ya? Y obviamente hacer cultivos antes de empezar el tratamiento antibiótico. O sea, tú ya diagnosticas, ese rato estás haciendo una toma de muestra y dices, me sacas un cultivo y también me sacas, digamos, todos los preoperatorios en ese momento. La D te habla de terapia antimicrobiana, que este es un tema muy extenso, no, obviamente no vamos a hablar tanto de esto, es algo ya muy especializado, pero de acuerdo al tipo de germen que tengas, de acuerdo al tipo de patología que tengas, hay que iniciar la terapia antibiótica, ni bien se reconozca el shock, dentro de la primera hora, inicialmente dentro de los 30 minutos de que haces el diagnóstico. Cada hora va a ser mayor morbilidad, mayor mortalidad, ¿no? Hay que ver qué tipo de antibióticos usamos. A la cabeza en nuestro hospital usamos los beta-lactámicos y usamos pues la ceftriaxona vía endovenosa, ¿ya? Hay que ver si vas a hacer una terapia empírica de acuerdo al germen probable, de acuerdo al sitio donde estás. Hay hospitales que tienen pues mucha resistencia y los gérmenes de los antibióticos no son los mismos, ¿ya? Y el tratamiento empírico dice que puede fallar 5 veces más, te puede dar una mortalidad más de 5 veces si tú no le das un tratamiento correcto. Y no dar profilaxis en tratamientos que no sean de origen infeccioso, pues no sirve para que vas a dar un antibiótico. Ahora, ¿qué más? No usar terapia combinada más de 3 a 5 días. La duración de la terapia va a ser entre 7 a 10 días dependiendo la dosis y la respuesta del paciente. Suspender la terapia si se demuestra que no es una causa infecciosa. Estás dando 3, 4 días, ves que tu cultivo sale negativo, ya no tiene ningún sentido, suspendes. Y la medición de la procalcitonina puede darse para la reducción del tiempo de tratamiento. La E que te habla del control del origen de infección, obviamente ver el diagnóstico, tienes un shock séptico, punto de partida abdominal, no sabes qué es, estás operando y encuentras una colangitis, pues ya sabes dónde está la fuente de la infección. Eliminación rápida de dispositivos intravasculares, que significa que no tienes que tener mucho tiempo, pues catéteres, sondas, porque esto da más sobreinfección de la misma zona. La F te habla de terapia de fluidos, ¿no? Usar cristaloides balanceados, usar albúmina si se seguirá muchos volúmenes, normalmente ya no usamos la albúmina. La G te habla de medicamentos vasoactivos, ¿ya? Usar a la cabeza el primer medicamento es la noradrenalina. Esto lo usas a dosis respuesta, o sea, normalmente le pones 2 ampollas de noradrenalina, en ciencias es de cloruro, y vas usando titulable, ¿no? Que sea titulable de acuerdo a la PAM, que tengas para una PAM más de 60, más de 80 en algunos casos, ¿no? Entonces vas manejando, usas 2 de noradrenalina, 5, 10, 15, 30, no sé qué es. Luego usar dopamina en casos seleccionados porque hay bajo riesgo de taquiarritmias y bradicardia absoluta. Usar dobutamina ante evidencia de persistencia de hipoperfusión. Y como les decía, colocar una línea arterial que ahora te dicen que tiene que estar de inicio en pacientes in extremo, en pacientes politraumatizados o en shock, tienen que tener su línea arterial ya desde el inicio. ¿Ya? Las dosis dopamina 5 a 20, la dobutamina 5 a 15 y la noradrenalina y la adrenalina se usa a dosis respuesta, como les he comentado. La H te habla de los corticoides. Antes tú metías corticoide de inicio, ahora ya no. Solamente usar si la estabilidad hemodinámica con líquidos y vasopresores no resulta, o sea, prácticamente es lo último. El último, digamos, suspiro, o la última opción que le metes, ya le das corticoides 200, 150 miligramos de hidrocortisona endovenoso. La I, la hemoterapia. ¿No? Transfundir glóbulos rojos para tener una hemoglobina menor de 7. O sea, si tu paciente va a entrar a la sala, más de 10 hemos dicho, y obviamente si tienes menos de 7, ya es un indicativo en general para una transfusión. Eritropoyetina no se usa mucho, pero está indicado en casos de sepsis. No vamos a usar plasma fresco congelado para la corrección de coagulación en ausencia de sangrado o previo a procedimientos invasivos, pero esto es un poco contradictorio porque ¿qué pasa? Cuando tú tienes un paciente que va a entrar a la sala, pues si ves que tienes un TP alto, por ejemplo, un INR alto, pero no está sangrando, igual tienes que hacer una corrección para entrar a la sala. El anestesiólogo no te va a dar pase si es que no está corregido. Y la transfusión de plaquetas, si es menor de 10.000 en ausencia de sangrado, si es menor de 20.000, si tiene un riesgo significativo de hemorragia, y para un sangrado activo, cirugía, procedimiento que tengas menos de 50.000, vas a pasar plaquetas.
Entonces, la transfusión de plaquetas también aún no está estandarizada. Algunos piensan de que le puedes pasar plaquetas y hacerle un control a las 5 o 6 horas y eso te va a servir para entrar. No, lo que tú tienes que hacer es dar una transfusión de plaquetas en el intraoperatorio, ¿ya? O incluso lo que se llama el pool de plaquetas, que son 5 unidades de plaquetas que tienes que dar antes de empezar la incisión. Entonces, antes de empezar la cirugía, le van pasando las plaquetas y eso va a actuar rápidamente por el mecanismo de acción de las plaquetas, ¿no? Y vas a evitar un sangrado con pacientes con plaquetopenia importante. La J te habla de inmunoglobulinas, ya no usamos inmunoglobulinas. La K te habla de anticoagulantes, no se recomienda antitrombina y no tampoco heparina. En cuanto a la L, la ventilación mecánica, obviamente, o sea, es un manejo mucho más especializado. Usar volúmenes de 6 miligramos por kilo, las dosis bajas que tienen pacientes con síndrome de estrés respiratorio agudo. Usar PIF muy altos, en 10, 12, normalmente pacientes con este síndrome de estrés respiratorio agudo. Hay que hacer maniobras de reclutamiento, ¿no? El uso de CPAP o los cascos, no usar ventilación mecánica no invasiva, usar bloqueantes neuromusculares por menos de 48 horas, o sea que nuestros pacientes estén con sedación y analgesia, con pseudoanalgesia, la menor cantidad de tiempo posible, no usar agonistas beta 2 en casos de broncoespasmo y mantener una cabecera siempre a más de 30 grados para evitar aspiraciones, microaspiraciones y una neumonía asociada al ventilador. La M te habla de la sedación y analgesia, ¿no? Ya hemos visto, tiene que ser continua, intermitente o intermitente en pacientes que tienen una ventilación de acuerdo a la dosis respuesta que va a tener. La N es un control de la glucosa, entonces hay que ver si vas a usar insulina en pacientes diabéticos, en no diabéticos que te hacen hiperglicemia por sepsis, por estrés. Normalmente tienes que tener un objetivo de una glucosa menos de 150 por miligramos por decilitro. Si tienes menos de 120, ¿no? Idealmente también pacientes diabéticos. Monitorizar la glucosa, en la UCI se saca hemoglucotest cada 4, cada 6, cada 8 horas, interpretar siempre con mucho cuidado estos resultados. La O te habla de la profilaxis de tromboembolismo, se sugiere, pues obviamente, las medidas de compresión neumática, medidas antiembólicas, y usar pues la enoxaparina o heparina no fraccionada de bajo peso molecular si no hay contraindicación en esos casos. La P, profilaxis de úlceras por estrés, pacientes están pues postrados, están sin comer, están intubados, y entonces hay que evitar el riesgo de sangrado gastrointestinal usando ranitidina o omeprazol. Y la Q, la última, nutrición, pues todo el tema ya lo hemos visto, hay que dar nutrición rápida a nuestros pacientes, si se puede de vía oral mejor, vía enteral mucho mejor, si no pasar nutrición parenteral, ¿ya? La alimentación trófica para evitar el sobrecrecimiento bacteriano, atrofia de vellosidades, dar procinéticos en pacientes que están haciendo hilio, colocar sondas y en general manejos conservador de manejo agresivo y rápido de los pacientes que tienen desnutrición. Ok, ¿alguna duda o comentario de esta parte, chicos? Si no, ya seguimos el otro tema. ¿Nadie? Ya. A ver, vamos a seguir con... No se ve acá. ¿Dónde está? Ya. A ver, me avisas cuando se logra ver la pantalla, Diego. Ya se ve, doctor. Diego. Sí, doctor, ya se ve. Doctor, que estaba tardándose en mi dispositivo. Ya, ok, listo, chicos. Entonces, si no hay más, otro tema también es un tema importantísimo, digámoslo, para el medio de nosotros, para nuestro medio, no es muy frecuente, digamos, es un poquito de, como a veces comento, un poco de hasta mala suerte, pues para algunos cirujanos que no han tenido mucha experiencia en este tema, o para los mismos residentes, ¿no? Que no ven pues esto y cuando les toca no saben qué hacer, cuando ya salen tienen miedo y no tienes las cosas claras de manejo, es difícil, ¿no? Entonces, en nuestro medio, por ese aspecto, es malo y bueno, pues porque no, para la población o alguien, no, pues, o algún pariente, no van a querer pues, pasar por esto, ¿no? Que tengan un accidente, que tengan un trauma, ¿no? En este caso un trauma abdominal, pues que puede ser algo leve, pero puede ser algo complicado en algunos casos, ¿no? Entonces,
Las realidades son diferentes a comparación de las grandes urbes, de las ciudades, las metrópolis, donde sí hay mucho accidente, donde hay mucho vandalismo, donde hay mucha agresión, hay mucho trauma. Entonces ya es diferente la cantidad de pacientes, el mover, el diagnosticar a este tipo de pacientes puede ser muy, muy complicado en algunos casos. ¿Ya? Pero en general, nosotros en el curso tenemos que ver y saber que este tema es algo importante, ¿ya? Que es un tema que si te toca, pues tienes que al menos darle el manejo inicial, el diagnóstico inicial, para que si tú vas a derivar a tu paciente, pues no haya ningún problema, no caigas en algo erróneo y el paciente de repente puede salvarse. Entonces, un trauma abdominal, ¿ya? Nosotros manejamos este libro, ¿ya? Tengo este libro, si a alguien le interesa, en algún momento lo podemos compartir, ¿no? Es un libro bien extenso de la Sociedad Panamericana de Trauma, ¿ya? En el cual te da un detalle muy específico, muy exquisito, de acuerdo a cada trauma. O sea, acá te dice, te lo desglosa prácticamente por segmentos y por cada órgano. Puedes tener traumas cerebrales, trauma cervical, trauma torácico. En el trauma abdominal tienes todo desglosado. O sea, tienes trauma, digamos, de esófago, trauma de estómago, de colon, de vesícula, de intestino. O sea, todo desglosado, como es el diagnóstico, la clasificación y el manejo. O sea, algo muy extenso, pero no es tan difícil de entenderlo. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos tener muchos escenarios en un paciente con trauma abdominal. Puedes tener un paciente que te llegue con esto, ¿no? Un pequeño abultamiento, un pequeño orificio, no sabes, aparentemente un orificio por un trauma por proyectil de arma de fuego, que no tiene sangrados externos, no hay hematomas, pero tú adentro puedes tener una catástrofe. O puedes tener esto, ¿no? Un trauma penetrante tóraco-abdominal, ¿no? Que parece algo gravísimo, ¿no? Y entras a sala y aparentemente es una lesión más superficial, de pared, no hay lesiones de órganos, o sea, puedes tener cualquier escenario, ¿ya? Entonces es algo un poco variado. Nosotros le decimos igual al abdomen que es como una caja de Pandora, ¿ya? O sea, tú abres y no sabes lo que vas a encontrar en cualquier acto, en cualquier cirugía, y en trauma tampoco, no sabes qué es lo que te va a tocar. Puedes tener muchos escenarios, ¿no? Como un trauma abdominal penetrante, ya, por arma blanca, que se queda incrustado en el abdomen, puedes tener lesiones por arma de fuego, puedes tener ya evisceraciones, puedes tener lesiones de trauma cerrado por un cinturón, por ejemplo. Entonces hay muchos escenarios en los cuales un paciente se va a convertir en un paciente con trauma abdominal. Entonces va a ser cualquier lesión sobre el abdomen en cualquier circunstancia que la provoque. Ahora, digamos, tú te caes de la cama y te golpeas el abdomen, no necesariamente eso va a ser pues un trauma abdominal, puede ser una contusión, o que digamos la intensidad de un golpe, de un puñetazo en el abdomen, también no necesariamente se va a convertir en algo tan extremo como un trauma abdominal cerrado. Entonces, eso también hay que verlo, diferenciar traumas, contusiones de heridas, eso es importante, heridas en el abdomen o una herida por un trauma abdominal penetrante. Eso también hay que saber distinguir. Ahora, los traumas imperceptibles pueden derivarse en lesiones graves. Eso también nos ha pasado a muchos colegas o a muchos internos, en este caso residentes, que ven una herida abdominal y dicen, no, era una herida chiquita, doctor, ¿no? Sí, ya le he puesto un par de puntitos, le mandó a su casa, y el paciente pues llega después con un hemoperitoneo, llega con una perforación intestinal, o el paciente puede fallecer, complicaciones graves que pueden ser. Entonces no hay que confiarse ante una herida pequeñita, ¿ya? Puede pasar lesiones desapercibidas, puede que el paciente tenga una herida muy chiquita y dice, no, es un puntito, y de repente era un verduguillo y la lesión es muy extensa en la parte intraabdominal. Ahora, las heridas múltiples también hay que saber distinguirlas. No necesariamente que tengas 10 o 20 heridas en el abdomen va a hacer que el paciente tenga pues un trauma abdominal, digamos, importante. De repente es una herida, son superficiales, son escoriaciones, hay que ver el tipo de mecanismo, qué cosa le ha causado, pero también puede que tengas muchas heridas y sí sea un paciente complicado con un trauma abdominal penetrante. Entonces hay que tener cuidado.
La severidad del traumatismo va a depender de qué, de la violencia del trauma, obviamente, eso es importante, de la velocidad del trauma, del agente traumático. Es diferente que te golpeen pues con una madera, que te golpeen pues con un fierro, ¿ya? Es diferente, ¿ya? La localización del impacto también es muy importante, ver qué zonas y recordar qué zonas son más rígidas en la pared abdominal, ¿ya? La resistencia misma de la pared abdominal, o sea, ver que un paciente pues que sea desnutrido, sea delgado, que sea atlético, que sea obeso, que sea niño, que sea anciano, la resistencia de la pared y el tipo de pared abdominal es diferente, ¿ya? El estado de la víscera también, si tienes un paciente con un hígado grande, un vaso grande, probablemente un trauma más ligero va a ser que tengas un trauma más frecuente, más fácilmente se van a lesionar este tipo de pacientes, que tengas una vejiga llena igualito, ¿no? Un estómago lleno, riñón poliquístico, o sea, alteraciones anatómicas y funcionales iniciales también te pueden dar una predisposición a que el trauma sea más grave. La magnitud de la hemorragia, obviamente sangrados importantes y demás, hay que ver el estado de conciencia del paciente también, tenemos que ver, porque si tienes un paciente inconsciente, no te va a dar los datos severos, certeros, no vas a saber realmente qué ha pasado, el mecanismo de acción y demás, entonces eso es importante también. En general tenemos dos tipos de trauma abdominal, el trauma abdominal abierto y el cerrado, ese es el título grande que nosotros manejamos. En cuanto a los daños de órganos, normalmente un trauma cerrado más se lesiona pues el vaso y el hígado de la cabeza. Y por trauma abierto tenemos pues hígado, intestino, colon también, de acuerdo al tipo de arma que nosotros vamos a manejar, al tipo de incidencia. El diagnóstico del trauma abdominal, nosotros vamos a ver en qué casos, esto es en general, de 4 grandes escenarios. Un abdomen agudo quirúrgico, ¿no? O sea, por un trauma abdominal, te va a ser dado por un abdomen agudo quirúrgico. Un shock hipovolémico también te puede causar un trauma abdominal. Un trauma abdominal te puede causar o que tengas una herida penetrante o que tengas lesiones contusas evidentes que tú estás chequeando, vas a tener un trauma abdominal. Cualquiera de esos 4 escenarios importantes. Hay que hacer un diagnóstico rápido, oportuno y hay que tener mucho cuidado con los pacientes estables, sobre todo en pacientes con trauma abdominal cerrado. ¿Por qué? Porque muchas veces ha pasado que tienes un paciente que dice que lo han pateado, lo han golpeado, pero ves que el paciente está más o menos tranquilo, tiene un pequeño hematoma ahí, ¿no? Una zona, pero el paciente aparentemente no tiene más y puede resultar de algo grave posteriormente si no se hace un monitoreo, un diagnóstico bien exhaustivo de los pacientes. En cuanto al trauma abdominal cerrado, entonces hay una incidencia poco conocida, ¿ya? Porque, como digo, los medios no reportan la cantidad de pacientes normalmente que se da y de acuerdo a la intensidad que tienes o si solamente una contusión, pero en general se da más en pacientes jóvenes, pues, ¿no? En edades entre 15 a los 30, pacientes que hacen mucho deporte, de aventura, extremos, juegos deportivos y demás accidentes que pueden pasar en pacientes más jóvenes, ¿no? Tiene una mortalidad en 6 al 10%, y tienes 2 tipos de mecanismos, por compresión, o sea, un golpe directo en el abdomen, y por desaceleración. Viene el golpe y da un vaivén, va y viene. En la desaceleración es como un latigazo, ¿no? Igualito como el síndrome de latigazo en el cuello, no es que el daño se hace inicialmente por el golpe, sino es por el freno, ¿no? Va adelante y luego va hacia atrás, igualito en el abdomen. En el examen físico hemos dicho que en el abdomen tienes que hacer inspección, auscultación, palpación y percusión. Ese es el orden, ¿no? Entonces tienes que ver si el paciente está con dolor abdominal, si tiene náuseas, si tiene distensión abdominal, si tiene signos de hemorragia o sangrado o tiene signos peritoneales. Ahí ya cambia totalmente la distribución y la figura, hemos dicho. Sea la causa que sea, tú encuentras resistencia muscular y signos peritoneales, el paciente se va a salir, sea lo que sea. Un traumatismo cerrado puede tener un golpe directo por desaceleración, hematomas, equimosis, puede tener golpe con el cinturón, puño, con el timón y demás. Bastante frecuente en pacientes jóvenes que se golpeen con el timón de la bicicleta. Hemos tenido el año pasado un caso de un joven, bien joven, que tuvo un golpe con una bicicleta y aparentemente estaba tranquilo. Le hicimos una tomografía, tenía un trauma duodeno pancreático, pero gravísimo, y el paciente terminó
terminó con varias cirugías, hizo fístulas y demás. Bueno, en cuanto a la inspección, tenemos que ver si no hay pues, con zonas de contusión, si no hay equimosis, hematomas, ver las lesiones por el cinturón, en la auscultación, que el paciente tiene ruidos o no. En la palpación tienes que ver si hay dolor, irritación peritoneal, signos de resistencia muscular, ¿ya? Entonces todo eso tenemos que recordar. ¿Qué más? Hacer un tracto rectal en casos de sospecha de sangrado digestivo. En la percusión, actividades ampliadas, si hay dolor y demás. Los exámenes del laboratorio acá tienen poco valor, obviamente, inicial, exceptuando que tengas un hematocrito bajo, inicial, que se pueda asociar a sangrado. Pero igual, si es normal, no vamos a descartar una lesión. Entonces, tienes un paciente que ha tenido un accidente de tránsito importante, tiene un trauma abdominal cerrado, le haces los exámenes de rutina, tienes un hematocrito normal, una ecografía normal, lo mandas a casa, no necesariamente, hay que tener mucho cuidado. Y tal igual la lipasa no va a excluir un daño pancreático, pero normalmente sí, ¿no? O sea, tienes un daño pancreático, un trauma pancreático, vas a tener una amilasa lipasa alta. Rayos X de tórax nos va a servir para ver fracturas costales, lesión diafragmática y el signo de Jover, que es el signo de neumoperitoneo o de perforación de víscera hueca. Y la placa de pelvis para ver que no haya lesión de recto, lesión retroperitoneal. Acá tenemos una placa de tórax en la cual se ve ese signo de Jover, aire subdiafragmático, ya que es indicativo de sala, tienes que meterlo a sala, porque hay una perforación de víscera hueca, puede haber perforación de cualquier órgano de víscera hueca. Pero si tú no sabes la causa, tienes que entrar a explorar. Si se puede hacer una laparoscopía, pacientes estables, se podría hacer, hay mucha experiencia en casos de trauma, porque puede haber lesiones desapercibidas o lesiones que nosotros no las hemos podido encontrar, digamos, en una revisión exhaustiva por la laparoscopía, porque movilizar intestino, por ejemplo, por la laparoscopía es difícil. Si no tienes pinzas traumáticas especiales, no sabes la distribución y demás, se te puede pasar una lesión inadvertida. Acá hay que hacer una ecografía que te va a dar una sensibilidad de 80%, pero normalmente tienes que tener más o menos un volumen entre 50 a 100 cc para detectar algún daño importante. Lo que sí hacemos nosotros esto en trauma es el FAST, ¿no? Que es una ecografía focalizada para el trauma. Ya lo hemos visto, tienes que hacer una ecografía para ver que no haya líquido en el espacio pericárdico, que no haya líquido en el espacio periesplénico, en el perihepático, Morrison, y en el pélvico, que son los 4 focos donde más se acumula líquido, en este caso sangre, ¿ya? Entonces, para eso es el FAST, y el FAST lo puedes hacer cada hora, cada 2 horas, cada 6 horas. Si tú tienes entreno en esto, pues te puedes hacer cualquier rato y te va a ayudar muchísimo. El lavado peritoneal para el diagnóstico ya lo usamos nosotros, creo que yo lo he visto una vez cuando era residente de ahí nomás, y eso con un asistente bastante mayor, ¿no? Se hace cuando hay un examen físico dudoso, lesiones adyacentes, cambios en la sensibilidad por daño medular, ausencia, no tienes una ecografía, entonces tienes que tú hacer un corte chiquito en el ombligo, ¿no? Llegas hasta la cavidad abdominal y instalas cloruro, más o menos un litro de cloruro con una sonda, y lo vas moviendo de un lado al otro del paciente, lo vas chocolateando. Y luego vuelves a aspirar, y ¿cuándo va a ser positivo? Cuando tienes una aspiración de sangre, bilis, líquido intestinal, salida de líquido infundido por la sonda nasogástrica, líquido obtenido francamente sangre, glóbulos rojos más de 100.000 por milímetro cúbico o más de 500 glóbulos blancos por milímetro cúbico. Entonces, todo eso te va a dar un diagnóstico de lavado peritoneal positivo que tengas que meter a sala al paciente con un lavado peritoneal positivo. La tomografía sí tiene una sensibilidad un poco más alta, 92-98%, especificidad 99%. En pacientes estables hay que ver la presencia de líquido por la ecografía, ¿ya? Sensor alterado, fractura pélvica. Entonces, si tú no tienes oportunidad de mover a tus pacientes, hay que tener un poco de cuidado para hacer la tomografía. Si puedes, por ejemplo, tienes una ecografía positiva, entonces lo mandas a tomografía. Ya con la tomografía tienes la certeza de dónde está la lesión y más. La laparoscopía diagnóstica, muy limitada, de acuerdo, hemos dicho, si es que va a ser útil solamente en lesiones diafragmáticas, en las cuales tú sí puedes poner puntos, reparar, poner una malla, se podría hacer. El sangrado activo va a dificultar la exploración y pueden pasar por alto lesiones
que nosotros no estamos viendo. En cuanto al manejo, entonces, tienen que saber que hay dos tipos grandes, dos cosas grandes importantes. Si tu paciente está estable o está inestable. Si está inestable, ya te olvidas de todo, lo metes a sala. Ya no hagas ecografía, tomografía, punciones, seguimiento, hematocritos, nada, lo metes a sala. Está inestable en un tramo abdominal cerrado. Ahora, inicialmente tú podrías hacer una ecografía. Ves que hay líquido abundante, lo metes a sala, la laparotomía exploratoria. Si la ecografía es negativa, puedes descartar otras lesiones. Por ejemplo, lesiones pulmonares, ¿no? Otro tipo de lesiones de partes blandas, de pelvis. Si se descarta otras causas y siguen estables, lo metes a sala también, igualito. O sea, tienes que buscar de dónde está sangrando el paciente. Y si está estable tu paciente, haces ecografía. Ecografía no hay nada, sigues observando, le haces clínica a tu paciente. Si la ecografía es positiva, hay líquido, pero el paciente está estable, le haces una tomografía. En la tomografía vas a ver qué es lo que vas a hacer. Si es tomografía positiva o negativa, si hay un sangrado y tu paciente está estable, tienes la opción embolización, angioembolización. Si no se puede, el paciente requiere, sala una lesión importante, laparotomía exploratoria. Ese es el manejo general de un trauma abdominal cerrado. Entonces ya antes de pasar esto, simplemente para decirles que todos los órganos abdominales tienen una clasificación de trauma, ¿ya? O sea, tienes grado 1, 2, 3, 4 y 5. Y el único que tiene hasta el grado 6 es el hígado. ¿Ya? Todos los demás tienen traumas con clasificación del 1 al 5. ¿Ya? Ahora, el trauma abdominal abierto, penetrante, acá obviamente tienes que tener antecedentes de lesiones por armas punzocortantes, contundentes, armas de fuego de alta y baja velocidad, siempre más frecuente en varones jóvenes. Puedes tener lesiones tóraco-abdominales, ¿ya? Lesiones abdominales anteriores, lesiones lumbares, lesiones pélvicas. Entonces acá tienes que ver dónde está la lesión, ¿ya? Las armas de fuego múltiples, los perdigones, se dice que una distancia menos de 2 metros es de alta energía y mayor daño. Más de 6 metros, poca necesidad quirúrgica, probablemente porque es un impacto de una distancia mucho menor. Entonces, en general, en trauma abdominal abierto, entonces tienes pérdida de continuidad, hay alteración del peritoneo parietal, puedes tener lesiones no penetrantes que el peritoneo no se va a afectar. Entonces, para eso es importante la inspección, que ahorita lo vamos a ver cómo hacemos. Normalmente, más frecuente será por arma de fuego las lesiones más importantes y menos porcentaje de las lesiones por arma blanca. Tienes a la cabeza, pues, el daño intestinal, daño de colon, daño de hígado, daño de diafragma. El manejo hay que hacerlo como si fuese un paciente politraumatizado, un paciente en extremo, en shock, pacientes. Hay que ver si tu paciente está estable con el abdomen positivo, o sea, con signos peritoneales, o un paciente está estable con abdomen agudo o con abdomen negativo, signos negativos peritoneales. Acá tienes un ejemplo de un paciente pediátrico, mira, que nos ha llegado a la emergencia, me le había llegado una segadera, ¿no? Este instrumento metálico con el cual cortan el pasto, el césped en el campo. A un niño se le había introducido acá, en la parte, había entrado por la fosa ilíaca izquierda, si no me equivoco, y estaba pues atorada. No le hicieron las radiografías, el cirujano pediatra lo entró, no podía solucionar, nos llamó, entramos por la parotomía porque él tenía miedo de que esta punta está atorada hacia la parte del retroperitoneo y pueda lesionar vasos importantes. Entonces hicimos una ampliación acá en la piel, en el ingreso, porque esto tiene como dientes. Entonces hemos hecho bajo visión directa retiro de esto y felizmente no había ninguna lesión importante en este paciente. Hay que explorar las heridas en casos de trauma abdominal abierto. Entonces esto es importante, ¿ya? Entonces, ¿tú cómo vas a explorar una herida? ¿Cuándo vas a explorar una herida? Entonces, si tú ves que una lesión abdominal va a ser, digamos, tienes la sospecha de que puede ser una lesión grave, ¿ya? Entonces, tienes una herida, digamos, en el mesogastrio, ¿ya? De 1 centímetro. Entonces, no nos va a dar el campo. Tenemos que explorar. ¿Cómo se explora? Pues le colocas anestesia, le colocas un poquito de anestesia en esta zona, ¿ya? Amplías la herida para el ingreso del dedo, o sea, tienes que hacer un pequeño cortecito y tienes que introducir el dedo índice para ver hasta dónde está llegando. Es cuestión de práctica y también sensibilidad en la mano, en el dedo, para ver, sentir la aponerosis anterior.
Entonces ves al ingresar que está entrando la aponeurose anterior y si pasa la aponeurose posterior ya tienes que meterlo a sala. Tienes que sentir la aponeurose posterior. Si no, probablemente no hay ningún problema. Ahora, ¿cuándo no vas a explorar las heridas? No hay inminencia de muerte. Si tu paciente está grave, ¿para qué vas a explorar? Si es arma de fuego, tampoco, porque lo vas a meter a la sala de frente. Si esté viscerado, o sea, con el intestino afuera, tampoco. O una herida soplante, pues también tienes que meterlo a sala. ¿Ok? Entonces, así se explora. Tienes que explorar cuando veas la necesidad de que la herida no está seguro cuál es el tipo de lesión o magnitud que pueda tener. También cuando vas a meterlo a sala, aparte que esté inestable el paciente, si hay salida pues, de heces, bilis, orina, líquido intestinal, jugo pancreático por la herida, ya olvídate que vas a explorar, no vas a hacer nada, tienes que meterlo a sala. Listo, no queda otra opción. Entonces, en general, el algoritmo de esto es lesión, ¿no es cierto? Por arma blanca, si es fuego, la parotomía, exceptuando cuando no va a sala un arma de fuego, cuando es una lesión tangencial. O sea, que digamos, esta es tu pared abdominal y ves un orificio de entrada y salida lateral, normalmente en los flancos, no hay signos peritoneales, el paciente está estable y ves que el trayecto ha sido pues simplemente hacia un costado. Ahí es la única indicación para no entrar a sala por arma de fuego, si no, sí o sí tienes que entrar a sala. Por arma blanca, hay que explorar las heridas, hemos dicho, ya, si penetra o no penetra, si hay peritonitis, sala. Si no hay penetración, no atraviesa la aponeurosis posterior, se limpia la herida, se sutura y se da antibióticos, dependiendo no vacuna antitetánica o no vacuna antitetánica. En un trauma cerrado, ves igualito. Si tu paciente está inestable, ecografía y sala, listo, no hay más que esperar. Si está estable tu paciente, pues ecografía, tomografía negativa, alta, tomografía positiva, embolización, observación a tu paciente. Esta es la zona tóraco-abdominal, ya terminando, chicos, que es un límite superior, obviamente. ¿Para qué vemos esto? Que la lesión que tienes en el abdomen, ves que no es solamente en el abdomen, sino que hay una lesión torácica. Entonces tienes que aparte pedir radiografía de tórax y ver qué más puedes hacer, porque puedes tener un trauma abdominal cerrado, un trauma abdominal abierto y también un trauma torácico abierto. Entonces te puede escapar por ahí un hemotórax o un neumotórax. Entonces, tienes como límite superior y anterior el quinto espacio intercostal a la derecha e izquierda. Como límite inferior y anterior, el reborde costal a la derecha e izquierda. Y postero superior, ¿no? Una línea que une los ángulos inferiores de las escápulas derecha e izquierda en el séptimo espacio intercostal. Y en la parte inferior, el borde inferior de la 12ª costilla. Entonces, este espacio tóraco-abdominal incluye el tóraco-abdominal anterior, medio y posterior. En el anterior está entre el quinto al séptimo espacio intercostal. El medio entre el séptimo al noveno espacio intercostal y el posterior entre el noveno a 11º espacio intercostal. Entonces, esta es la zona, la figura más o menos, ¿no? Tienes pues un trauma solamente abdominal, un trauma solamente torácico, un trauma tóraco-abdominal, es una tóraco-abdominal, puedes tener un trauma lumbar netamente, un trauma pélvico netamente. Entonces hay que ver y distribuir cómo está manejando este tipo de lesiones. En general ya estamos viendo esto, ya repitiendo, el paciente está en shock o a sala, si está estable, no, la observación del paciente, explorar o no al paciente, es lo mismo lo que les hemos mostrado antes. Y el trauma tóraco-abdominal, ¿no? Si el paciente está en shock, va a sala. Si en un trauma tóraco-abdominal tienes un abdomen positivo, le pides una placa, y la placa es negativa, ¿ya? Solamente, ¿ya? Va a la parotomía. Si tienes una placa positiva, o sea, hay un hemotórax evidente, va a tubo de tórax y la parotomía. En un trauma tóraco-abdominal, el abdomen es negativo, la placa es negativa, ¿no es cierto? O positiva, si es positiva, va a toracoscopía. En toracoscopía negativa, tubo de tórax. Toracoscopía positiva, va a sala, la parotomía, ¿ya? Si tienes una placa negativa, es una laparoscopía, ¿ya? Si la laparoscopía es negativa, va a tubo de tórax, y si es una laparoscopía positiva, va a sala. Eso es el algoritmo más o menos de lo que se maneja en general. Ok. Listo, chicos. ¿Alguna duda, comentarios? Si no, ya terminamos. Doctor, disculpe, estaba explicando Sí. el caso de un niño que se le atravesó esa hoz para cortar. Ajá. Y dijo que le llamaron el cirujano pediatra le llamó
porque tenía miedo de dañar vasos. ¿Qué pasaba si al momento de extraer esta cuchilla cortaba vasos? O sea, ¿cuál era el procedimiento? ¿Entrar a una cirugía abierta? Claro, no, o sea, imagínate, no hay forma de hacer otro tipo, si tienes que hacer cirugía abierta, si tienes ahí una cegadera atorada, es como un garfio ahí atorado, ¿no es cierto?, hacia la pared abdominal. Sí o sí tienes que abrir, no hay otra forma. Y al abrir, tú tienes que ver, pues obviamente puedes tener lesión de pared, puedes tener lesión muscular, puedes tener lesión intestinal. Por la zona puede haber una lesión de vejiga, lesión de retroperitoneo. Entonces el doctor lo que tenía miedo era de que hay una lesión ahí de los vasos ilíacos o casi femorales, en nacimiento, en los ilíacos más que todo, ¿no? Porque la punta estaba ahí muy cerquita, entre la vejiga y la zona pues, de los vasos ilíacos. Entonces, si hubiese una lesión a esa zona, igual se tiene que disecar y reparar, ¿no? Es un reparo ya vascular importante. Normalmente usamos suturas como el polipropileno, ¿no? O el prolene, 5 ceros, 6 ceros, ¿no? Y si es algo muy grave, ya pues eso lo hace el cirujano vascular, le haces puenteos, bypass o colocas pues un injerto, ¿no? Pero normalmente se tiene que reparar primariamente. Ya. ¿Alguien más, chicos? Chasca, dime. Doctor, en el caso, por ejemplo, de un paciente que viene por por una herida cortante y refiere que ha sangrado mucho, pero al momento de hacerle el examen físico, los signos vitales está estable, necesita restituir, o bueno, restitución de líquidos o ya no. No, o sea, si tu paciente te dice, sabe que yo he sangrado medio litro, 1 litro, y tú al llegar a tus manos ves que tu paciente pues no está hipotenso, no está taquicárdico, de repente solamente es verle el tema de la herida, ¿no? Porque puedes tener pues una lesión, digamos, justo en la unión, ¿no es cierto?, del nacimiento de la arteria epigástrica superficial en el abdomen, ¿no? Por ahí se ha lesionado esa zona y va a sangrar bastante, ¿no? Va a sangrar, por ahí se contiene con un hematoma, con un coágulo, entonces tienes que revisar la herida y si se lo suturas, pues probablemente ya no requieras nada. Tu paciente sí está medio deshidratado, ves que está pálido, pues le colocas la hidratación inicial que tú tienes que manejar a tu paciente y probablemente lo pases a observación, ¿no? Hasta ver qué cosa más vas a hacer, si vas a derivarlo, vas a suturar o se va a quedar el paciente transversal, depende de la evaluación del paciente, ¿no? ¿Alguien más, chicos? Ya, ok. Si no hay más, entonces estamos terminando y no se olviden, chicos, el domingo me mandan sus trabajos, ¿ya? Ok. Y el día, lunes estamos haciendo la exposición correspondiente. Dime, Chasca, sí, para terminar. Sí, doctor, en cuanto a la exposición, en nuestro caso nos ha tocado lo de heridas y he encontrado diferentes clasificaciones, ya sea por la naturaleza causal, mecanismo de acción, la profundidad, la temporalidad y el grado de contaminación. Tenemos que tocar todas esas clasificaciones. Tienes que ver lo más importante, o sea, yo no les voy a decir eso, pues, ¿no? O sea, es lo que ustedes están viendo, lo que ustedes vean, revisen lo más importante, lo que crean que nos va a servir más a ustedes, ¿no es cierto? Entonces tienen que hablar, porque famosamente el tiempo no tienen pues 2 horas para poder exponer, ¿no es cierto? Entonces traten de ser lo más conciso y lo más práctico y lo más provechoso para ustedes, ¿no? Entonces eso ya depende de cada uno. Ya, la última, Valeria, y terminamos. Doctor, buenas tardes. Disculpe, a nosotros nos ha tocado circulación enteroperitoneal. ¿Tenemos que abarcarlo desde el punto de anatomía o cómo? No entendí. Mira, eso es un tema que pocos lo ven. Ya es un tema interesante y importante. Entonces, tienen que abarcar de todas maneras la parte de anatomía. ¿Qué cosa te va a abarcar eso? O sea, ese es el tema. ¿Qué significa una circulación enteroperitoneal? ¿Para qué casos nos sirve? ¿Ya? O sea, más cosas no te voy a dar detalles, sino yo haría tu exposición, ¿no? Ya. Ok. Diego, la última, ya terminamos. Sí, doctor, sobre mañana también van a ir 5 alumnos, porque dijo cada 3 días. No.
Ya, no, claro. Si es que los que están dispuestos, lo que hemos quedado, no hay problema, pues los que vayan a la emergencia y al piso igual, nos hemos dicho, de ahí tocaría el viernes de la parte de apoyo a la emergencia y al piso, no hay problema, claro que sí. Si se puede, si van 2, 3, 4, igual no hay problema, me avises, ¿ya? Listo. Ok, chicos, cuídense.